Capítulo 21. Cuando desperté, Philip se había marchado. O eso me dijo Betsy. Hablaba con la voz entrecortada y venía algo alborozada, pues disponía de nuevos chismorreos que contar. Me senté en la cama sosteniendo la taza de chocolate que me había traído con sentimientos encontrados. Mi parte protectora no quería volver a oír el nombre de Philip. Mi parte débil no quería oír hablar de otra cosa. Asimismo, tenía un punzante dolor de cabeza después de haber llorado tanto la noche anterior. Escuché los desvaríos de Betsy sin intervenir, pues me hallaba inmersa en una lucha entre mi mente y mi corazón. Los vi antes de que partieran, a Sir Philip y al señor Windham, quiero decir. Venía de la cocina y ellos estaban en el vestíbulo, y entonces Sir Philip me vio. Imagina mi sorpresa cuando se acercó a hablar conmigo. Casi se me cae la taza de las manos. ¿Que habló contigo? Sí, Sir Philip me dijo. Eres la doncella de la señorita Daventry, ¿verdad? Y yo contesté que sí, y entonces me preguntó cómo se encontraba usted. Bastante bien, le dije, y entonces recordé que aún llevaba en el bolsillo la carta que me había pedido que echara al correo. Así que se la mostré y le pedí si podía franquearla. Me respondió que se ocuparía de ella y se la llevó. Él y el señor Windham han partido ya, pero he oído que estarán de vuelta dentro de una semana, a tiempo para el baile. La miré con los ojos como platos. ¿Le diste mi carta a Sir Philip? Sí, ¿no fue una buena idea? No quería que Philip tuviera mi carta. Era personal. Y si de forma accidental la abría y la leía, sabía que era una idea descabellada, pero entraba dentro de lo posible. Me sentí vulnerable al saber que tenía mi carta, y no me gustó en absoluto esa sensación. Aún así, no podía hacer nada al respecto. Después de vestirme fui a ver a Cecily, que seguía en la cama recuperándose de los excesos de la noche anterior. Con la mejor de las intenciones le pregunté si había disfrutado del resto de la velada. No fue tan divertida como había imaginado, confesó ocultando un bostezo con un gesto delicado de la mano. Sir Philip estaba de un humor particular. Apenas me dirigió 2 palabras mientras bailábamos, y en cuanto acabó la música, se marchó y no volví a verlo hasta la hora de regresar a casa. Menos mal que el señor Kellett fue muy atento conmigo. Sonrió con malicia. Muy, pero muy atento. Su expresión me desconcertó. ¿Qué quieres decir? Cecily puso los ojos en blanco. Marianne, pensaba que a estas alturas serías un poco menos ingenua. Se inclinó hacia adelante y continuó en un susurro. Me pidió que me reuniera con él en el jardín, y cuando salí, me agarró por la cintura y me besó. Mi sonrisa desapareció. ¿Y qué tal te fue? Se recostó sobre los almohadones con una sonrisa pícara en los labios. Como ya te dije ayer, los sinvergüenzas besan de maravilla. Cecily. Me puse en pie de golpe. ¿Cómo puedes comportarte de ese modo y hablar así? ¿Cómo puedes siquiera pensar en otro hombre cuando se supone que estás perdidamente enamorada de Sir Philip? Bueno, él no intenta besarme, ¿no? Pues tendré que entretenerme como pueda hasta que él dé rienda suelta a sus sentimientos. Se pasó los dedos por el pelo. Y una puede pasárselo muy bien con el señor Kellett. Me eché hacia atrás sorprendida. Pero entonces recordé que Philip se había ido en busca de los mismos placeres. Me di la vuelta disgustada y me dirigí hacia la puerta. ¿Dónde vas?, preguntó sorprendida. ¿No quieres que te cuente más cosas del baile? No.
respondí abriendo la puerta con brusquedad. Mis buenas intenciones se habían esfumado. No tengo deseos de escuchar nada más sobre sinvergüenzas, o besos, o cualquier cosa que haga la gente elegante para pasárselo bien. Puedes hablar de ello con Luisa. Y cerré la puerta de golpe tras de mí. Más tarde, esa misma mañana, vino a visitarme el señor Bedford. Mientras descendía por las escaleras para ir a su encuentro, mantuve una pequeña charla conmigo misma. Allí abajo me esperaba un joven apuesto y respetable que parecía estar interesado en mí. Debía hacer todo lo posible para animarle. Al fin y al cabo, quizá con un poco de estímulo por mi parte me hiciera una oferta de matrimonio. Y en esos momentos en que por lo visto ya no le importaba a nadie, esa podía ser la solución a todos mis problemas. Lady Caroline estaba sentada en el salón con el señor Bedford. Este seguía pareciéndome apuesto y bien parecido, aunque ahora que tenía la oportunidad de observarlo más detenidamente, descubrí una falta de brillo en sus ojos color avellana que me desconcertó. Pero eso no importaba, lo importante era que quería estar conmigo. Me concentré en coquetear y en animarle, y me entregué a ello como si de una ardua tarea se tratara. Media hora más tarde, el señor Bedford se puso en pie, complacido, y se despidió. «Espero tener la oportunidad de volver a visitarla pronto», concluyó. Le observé partir antes de dirigir la mirada hacia Lady Caroline, que nos había hecho compañía mientras conversábamos. Dejó a un lado su labor y se volvió hacia mí con una sonrisa. «Pensaba salir al jardín a cortar unas rosas. ¿Quiere acompañarme?» Me hubiese gustado negarme. Estaba exhausta por los esfuerzos que había hecho para coquetear, pero me sonreía con tanto afecto que no me atreví a decirle que no. Subí por mi sombrero y cuando regresé, Lady Caroline me esperaba en el vestíbulo con 2 cestas y 2 tijeras de podar. Nos dirigimos hacia el jardín de rosas. Intenté no rememorar la tarde que había pasado con Philip paseando por aquellos jardines. De hecho, intenté apartarle de mi mente por completo y no pensar en lo que habíamos hecho juntos, y mucho menos en lo que imaginaba que estaría haciendo en esos momentos. Ese último pensamiento fue tan doloroso como si me hubiese clavado las tijeras en el corazón. Me puse a cortar rosas y fui colocándolas con cuidado en la cesta. Durante un rato nos entregamos a la tarea en silencio. Nada en la vida me hace tan feliz como ver a mis hijos felices, especialmente a Philip. Oh, no. ¿Lady Caroline pensaba hablarme de Philip? Era la última persona de la que deseaba oír hablar. «Ha sido tan agradable», continuó. «No, más que agradable. Ha sido una auténtica alegría ver a Philip tan contento últimamente. Volver a verle reír». Me volví hacia ella sorprendida. ¿Es que antes no solía reírse? La mera idea me parecía ridícula, incluso incomprensible. «Oh, no, solía reírse y mucho, solo que últimamente no». Apartó con la mano una abeja que había sobre la rosa que estaba cortando. De pequeño era alegre y vivaracho. Tenía un talento especial para hacer que los demás dejaran de estar enfurruñados casi por arte de magia, o para convertir una pelea en algo cómico. Cada vez que entraba en una habitación, ésta se llenaba de una energía renovada. Era como si llevara consigo un rayo de sol a donde fuera que fuese. Dejó escapar un suspiro, pero fue como si al relevar a su padre perdiera esa parte de sí mismo. Creo que el peso de su responsabilidad hizo que se volviera demasiado serio. Y luego todas esas mujeres ambiciosas persiguiéndolo y adulándolo. Me temo que eso acabó de echarla a perder. Su boca dibujaba una línea recta. Se convirtió en un zafio arrogante. Cortó una rosa. Recordé la primera impresión que me había causado Philip en la posada. ¿Sé a qué se refiere? Me topé con esa arrogancia el día que nos conocimos.
Era insufrible, admitió con una sonrisa. Estoy de acuerdo, y me eché a reír. Pero ya no es así, ¿verdad? Negué con la cabeza. No lo había pensado antes, pero la arrogancia de Philip no era más que un vago recuerdo para mí. A eso me refería cuando he dicho que me alegra de verle feliz de nuevo. Continuó Lady Caroline. Es como si hubiese regresado nuestro Philip, el que todos queremos y al que tanto hemos echado de menos estos años. Y haber recuperado a Philip ha hecho feliz a toda la familia, como no lo habíamos sido desde que murió mi marido. Dejó de cortar rosas, se volvió hacia mí y apoyó su mano con dulzura sobre mi brazo. Todos le estamos sumamente agradecidos, querida, dijo con total sinceridad. Sus palabras me pillaron por sorpresa, y corté demasiado cerca de la flor una rosa blanca que tenía un tallo larguísimo. Me sentí como si acabara de decapitarla, por lo que depuse las tijeras en la cesta de inmediato. ¿Cree que ese cambio lo he provocado yo?, pregunté con incredulidad. No lo creo, lo sé. Lady Caroline continuó cortando rosas como si nuestra conversación hubiese terminado. Me quedé mirándola en suspense. Quería que ella me convenciera de que estaba en lo cierto, aunque yo sabía que se equivocaba. Mi corazón seguía sin doblegarse a mi voluntad y seguía conservando la esperanza, aun cuando era algo vano e insensato. Intenté contener las palabras, pero al final, en un momento de debilidad... ¿Cómo lo sabe?, se me escapó. Sus labios vibraron, como si estuviera intentando contener una sonrisa. Me hizo pensar en un gesto que le había visto hacer a Philip en más de una ocasión. Lady Caroline colocó las tijeras en la cesta y me señaló un banco a la sombra de un árbol. Al sentarme a su lado, me pregunté si aquello no sería lo más estúpido que había hecho nunca. ¿Sabía que Philip había huido de casa la noche en que se conocieron? Asentí con la cabeza recordando lo que Betsy me había contado. Lady Caroline suspiró. Me temo que parte de la culpa fue mía. Philip había regresado de Londres unas semanas antes. No soporta pasar toda la temporada en la ciudad, aunque debo admitir que fue todo un logro tenerle allí al menos por un tiempo. En fin, yo no le escribí contándole que usted y su hermana se quedarían con nosotros. Dejé a las muchachas con mi hijo y su esposa, y vine aquí para avisar a Philip y disponerlo todo para su llegada. Había reaccionado tan mal en el pasado cuando otras jóvenes nos habían visitado. Pensé que lo mejor sería sorprenderle con la noticia, pero como ve, me equivoqué. Supuso que se trataba de otra pareja más de jóvenes ambiciosas, de esas que van tras su fortuna o su título, y no pudo soportarlo más. Han sido muchas las visitas de ese estilo, ¿sabe? Partió esa misma noche sin decirme nada. Clavó sus ojos en mí, como si intentara convencerme de algo con el poder de su mirada. Pero entonces la conoció en la posada y regresó. Su sonrisa dotó de calidez a sus ojos. Regresó, querida, esa misma noche, a altas horas de la madrugada. Debo confesar que en ese momento decidí entrometerme un poco. Cuando volvió y me contó lo que le había pasado y cómo se habían conocido en la posada, tuve un presentimiento. Por eso escribí a Rachel. Le pedí que se quedara con las chicas en Londres una semana más con la excusa del baile de máscaras. Su primera noche aquí, cuando Philip entró en el salón y la vio... Inspiró hondo y sacudió ligeramente la cabeza, maravillada. Se le iluminó el semblante, Mariana, como antes. Tomó mi mano y la apretó cariñosamente. Y Philip había vuelto. Observé sorprendida cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, aunque cuando sonrió comprendí que se trataba de lágrimas de alegría. — Discúlpeme si le he hablado de cosas demasiado personales.
Se secó una lágrima de la mejilla con elegancia. Pero es que tras perder a mi adorado esposo y a mi hijo Charles, perder también a Philip era más de lo que podía soportar. Estaba consternada. Fuera cual fuese el cambio que había observado en su hijo últimamente, me estaba otorgando más mérito del que merecía. Estaba segura de que yo no era responsable de dicho cambio, ya que eso era lo opuesto a lo que le había oído decir a Philip con mis propios oídos. Él no me quería allí. Debía de ser otra cosa lo que le hacía feliz. Sin duda yo no era la causa. Me hubiese gustado decirle cuánto se equivocaba, pero no pude. Gracias por contármelo, dije tratando de sonreír. Siento que ahora conozco un poco mejor a su familia. Me estudió con aquella mirada suya tan penetrante. Espero que le haya ayudado a entender un poco más a Philip. Sí, eso también. Accedí para complacerla. Poco después me excusé. Ser testigo de la esperanza que albergaba aquella mujer resultaba demasiado doloroso. Si pensaba que mi relación con Philip era la causante del cambio que él había experimentado y que tan feliz la hacía, cuánto me disgustaría cuando abandonara a Edinburgh la próxima semana. A medio camino de la casa, mis pasos vacilaron antes de interrumpirse. Un hombre había salido del bosque y se dirigía hacia mí atajando por el césped. Era el señor Kellett. Estaba pensando en dar media vuelta y huir en dirección contraria, cuando me llamó. ¿No estará usted pensando en huir de mí, prima? ¿Por qué no dejaba de llamarme así? Me mantuve firme y le sostuve la mirada con el ceño fruncido. Me negaba a dejarle creer que me amedrentaba. No, me dirigí a dar un paseo por la hierba. Por supuesto es bienvenido si desea acompañarme. Sonrió como si hubiese sido su plan desde el principio, y simplemente me hubiese manipulado para obtener lo que quería. Puede que fuera el caso, pues parecía disfrutar molestándome. Nos pusimos a caminar, yo deprisa y él con el paso relajado que hizo que deseara arrancarle el bastón de la mano y partírselo en la cabeza. Solo pretendía alargar mi sufrimiento. ¿Cómo está la vieja urraca?, preguntó, supuse que refiriéndose a mi abuela. Por lo que sé, sigue gozando de buena salud, respondí mirándole con altivez. Dejó escapar un suspiro y levantó la vista al cielo. ¿Es que no piensa morirse nunca? Le fulminé con la mirada, lista para reprenderle, pero él se echó a reír. Es tan fácil tomarle el pelo, prima. Debería hacer algo para remediarlo. Odiaba pensar que era él el que controlaba la situación y estaba harta de formalismos. Deje de llamarme prima. ¿Qué hace aquí? Estoy visitando a mi adorada prima. ¿Qué si no? Me detuve y me volví hacia él. No, lo que quiero decir es qué está haciendo aquí, en Kent. ¿Acaso me ha seguido? Se echó a reír. No sea engreída. Dejó de caminar y se apoyó en su bastón. Aunque es cierto que ha llegado a mis oídos una noticia interesante. Parece que su abuela ha decidido que mi escandaloso comportamiento ya la había avergonzado bastante y me ha desheredado. ¿Ah, sí? Entrecerró los ojos. Y me dije, ¿a quién nombrará ahora como heredero? ¿A esa solterona de Amelia? No. Me señaló con su bastón. A usted. Decidí hacer frente a su acusación. Tiene razón, aunque la herencia está sujeta a una condición. Aún puede dejarme sin un centavo como ha hecho con usted. ¿A qué condición? Eso no es de su incumbencia,
primo. Se carcajeó alegremente y me miró enarcando una ceja. Tuché. Me observó durante un momento con los ojos entrecerrados, como si estuviera decidiendo cómo proseguir. Presencié con recelo cómo en su rostro se formaba poco a poco una sonrisa. Bien, bien. Nuestra conversación ha sido muy esclarecedora, pero me esperan en otro sitio. Hizo una reverencia con aire despreocupado. Se dio la vuelta y se dirigió tranquilamente hacia el camino. Llevaba algunas hojas pegadas en la espalda del abrigo e incluso una le sobresalía de la bota. Hasta nunca, pensé. No obstante, no pude evitar preguntarme por qué había hecho todo ese camino solo para plantearme unas cuantas preguntas. ¿Y qué habría estado haciendo en el bosque? Percibí por el rabillo del ojo un movimiento que atrajo mi atención. Era Cecily, que salía de entre los árboles sacudiéndose la falda. La vi quitarse una hoja del pelo. La miré perpleja y me sentí cada vez más asqueada. ¿Eso era lo que había aprendido en Londres? ¿Acaso era ese el comportamiento que se consideraba aceptable en una joven elegante? Me alejé de allí disgustada al verla con el cabello despeinado y una sonrisilla de felicidad en el rostro. Una vez en mi habitación, escribí 2 cartas. La primera fue rápida y concisa. Querida abuela, he tenido la desgracia de encontrarme con el señor Kellett en la región. También he perdido a James, el cochero al que contrató. Y también sé que dispuso de esta visita e hizo que todo el mundo me mintiera para hacerme creer que me habían invitado. Si no me quería a su lado, debería habérmelo dicho en lugar de entilcar su responsabilidad a otro. Y las damas elegantes no me impresionan lo más mínimo. Creo que preferiría ordeñar vacas durante el resto de mis días. Afectuosamente, Marianne. Creía firmemente en todo cuanto había escrito. No sentía ningún deseo de parecerme a Cecily, y si eso era lo que tenía que hacer para conseguir la herencia de mi abuela, entonces me limitaría a renunciar a ella. Al fin y al cabo, tampoco estaba en la miseria. Mi padre recibía una buena suma, y yo heredaría una parte de ella. No pensaba invertir ni un minuto más de mi tiempo en intentar convertirme en alguien que no era. Cuando acabé con la carta para mi abuela, encontré el libro de poemas del señor Whittles en el cajón y recordé otra carta que llevaba tiempo queriendo escribir. La segunda me llevó más tiempo que la primera, pero cuando acabé me sentí satisfecha por el resultado. La gente perdía demasiado tiempo anhelando cosas que nunca podrían ser suyas, y decidí que lo mejor era aprovechar la felicidad que nos brindaba. Dirigí la carta al señor Whittles.